Un programa un poquito largo, también el de este domingo por causa de la presentación de los maestros. Pero el tema de hoy va a ser un tema corto, 2 horas y media, calculo, en duración, algo sencillo. Va a ser concreto porque vamos a darle continuidad a esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la crianza. ¿Cómo se llama la serie que estamos llevando? Se llama El mejor regalo para nuestros hijos. El mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos. Y justamente iniciamos esta serie de enseñanzas el día de la celebración del niño, del Día del Niño. No recuerdo si justamente fue un domingo 30 de abril, pero hace un par de semanas atrás iniciamos con esta serie que tiene que ver directamente con la participación que como padres el Señor nos otorga en esta importantísima función y labor de ser criadores e instructores de nuestros hijos. Es un tema vital, no solamente compete a los padres, compete a todos los miembros de una congregación, aunque no seas papá. Si tú eres abuelito, abuelita, este tema te compete. Si eres soltero, este tema te compete. En algún momento ejercerás instrucción. Si eres adolescente, si eres joven, evidentemente todos estamos involucrados porque somos el resultado de un sistema y de un modelo de crianza. Somos todos el resultado de un sistema o de un modelo de crianza. Quiero recordar cuál es el objetivo de la crianza bíblica, qué es lo que en el contexto de la Escritura encontramos nosotros como una definición teológica suficiente sobre en qué consiste la crianza. Y hemos dicho que la crianza es un proceso que el Señor nos entrega con el propósito de fundar en el corazón de nuestros hijos fe en Él, fe en Dios. Que ellos puedan en algún momento de su caminar en la vida establecer una relación con Él. Que su máxima prioridad en la vida es que ellos vivan intencionalmente como siervos de Dios en una relación devota con el Señor. El papel de los padres es guiar al niño para que puedan comprender lo que honra a Dios y lo que hace avanzar los propósitos de Dios en la tierra. Hemos comentado la semana pasada que el ser padre no tiene una proposición divina de darle satisfacción o suplencia a alguna necesidad propia, inherente a nuestra condición humana. El Señor no nos entrega hijos con el fin de gratificarnos. Por lo tanto, nuestros hijos no pueden ser el centro de nuestras vidas ni el motor de nuestra actividad, porque el único que puede centralizarse como esencia de nuestra vida, tanto en nuestro corazón como en el corazón de nuestros hijos, es Dios. Nuestros hijos no nos fueron dados para generar gratificación en nosotros. Nuestros hijos nos fueron dados para ser criados, para ser llevados a la presencia de Dios mientras vivan en una forma en la que ellos puedan vincularse voluntariamente con Él. Entonces la crianza consiste en toda acción que realiza un padre y una madre con el propósito de formar el carácter y la manera de pensar en el niño divina, a fin de que eventualmente en algún momento conozcan y crean en Dios. La Biblia hemos comentado que nos habla de 4 aspectos fundamentales de la crianza en el diseño de Dios. 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, solamente la Biblia nos entrega el conocimiento del propósito de la crianza. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué es la crianza? 2. Solamente en la Biblia encontramos los componentes de la crianza o los ingredientes de la crianza. 3. En la Biblia se nos otorga la dinámica de la crianza, es decir, no solamente los componentes e ingredientes, sino la forma en la cual tenemos que integrarlos y mezclarlos para que podamos obtener el resultado de la crianza. Y en cuarto lugar, la Biblia nos otorga eso precisamente, el resultado de la crianza, si sabemos mezclar estos componentes y hemos entendido cuál es el propósito de la crianza. Estamos estudiando cuáles son los componentes o los ingredientes que se tienen que presentar o se tienen que integrar para que este propósito se produzca. Y comentábamos que el versículo bíblico que nos ofrece la mayor cantidad de elementos, componentes, factores que integran la crianza es Efesios capítulo 6, verso 4.
Comentábamos también la semana pasada que encontramos una gama muy diversa y muy amplia de versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de la crianza, tal vez de manera más específica y más detallada, pero siempre abundando en alguno de los componentes que se encuentran presentes en Efesios 6:4. Vamos a dar lectura a Efesios 6:4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, con una actitud humilde y con gratitud en nuestro corazón, venimos delante de ti, reconociendo también con arrepentimiento que hemos pecado, Señor, que de continuo nos desviamos de tus santos y benditos preceptos. Queremos reconocer nuestra absoluta y total dependencia de ti para ser guiados y conducidos a una tierra firme, a una tierra de rectitud, a una vida íntegra y santa. Señor, ayúdanos, porque no es sencillo vivir la santidad, aún en condición redimida, en un mundo que ama el pecado, que se desvía constantemente ante la maldad. Pero somos llamados a ser reservados para ti, a vivir por ti y para ti, y nos das el poder de tu Espíritu Santo y el fundamento glorioso y eterno de tu palabra, para que a través de esto, mi Dios, podamos vivir de una manera íntegra, que refleje el poder de la redención, el poder de la transformación que solamente existe en el Evangelio de la Gracia. Agradecemos también, Señor, por la vida de Martín, Señor, esta obra sobrenatural de sanidad, de restablecimiento, esta operación extraordinaria que dejó sorprendidos a los médicos. Por tu poder y gracia, Señor, bendito seas por siempre. Amén. Bien, entonces, los propósitos, los componentes. En esta definición bíblica encontramos 6 componentes. Los comenzamos a ver la semana pasada. El primer componente es cuando cita precisamente la existencia del instructor, y el instructor son los padres. Y entonces el primer componente es eso: padre, padres, madre, la presencia de los padres. Comentábamos que la responsabilidad de la crianza no es de la iglesia, hermanos. La iglesia desempeña una función que apuntala, apoya, ayuda, coadyuva a la crianza, pero la crianza tiene que ser efectuada en ese modelo bíblico, en ese programa escritural dentro del hogar. La crianza no es algo que pueda efectuarse a distancia, no es algo que pueda efectuarse de manera remota, por lo tanto no es algo que pueda delegarse en una abuela, en un tío o en un tutor de crianza no parental, es decir, que no sea el padre o la madre. No, hermanos, la crianza es algo que se hace en presencia. Y esto tiene diversos matices y vamos a hablar de esto un poco más adelante. En segundo lugar, el segundo componente es la instrucción de no provocar a ira a nuestros hijos. Y comentábamos que esto es fundamental. El Señor nos permite entender que nuestros hijos fueron diseñados con una estructura emocional, una estructura de sentimientos, anímica, que no puede ser vulnerada ni ignorada por una actitud paterna irascible, intransigente, dictatorial e irreverente ante los preceptos y el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos se encuentran airados, es decir, experimentan la ira en el corazón, al igual que cualquiera de nosotros, establecen una barrera entre el conocimiento, la enseñanza y precisamente la condición interna de sus vidas. La ira es un irruptor, es un destructor de los puentes comunicantes. Por lo tanto, la ira es algo que en lo que competa a nosotros, en lo que dependa de nosotros, no puede ser provocada, no debe de ser provocada por los padres. Ahora, sabemos que los hijos en esta perspectiva de corto plazo, sobre todo cuando son niños en la primera infancia, les va a llevar a experimentar muchos momentos de ira cuando no gratificamos con el dulce, con la comida, con el juguete o con la actividad de esparcimiento que ellos demandan de momento. Y evidentemente la instrucción, la labor instructiva involucra igualmente llevarles a comprender la zona limítrofe de su libertad para que ellos aprendan a vivir coherentemente en un marco de libertades. La libertad consistente en ejercer plenamente mis derechos, mis privilegios, pero cumpliendo responsablemente mis obligaciones. Y este aspecto de las obligaciones se establece a través de un círculo de limitantes que como padres tenemos que establecer dentro de una horma formativa, una horma normativa que les permita
tener con coherencia la comprensión de la instrucción bíblica. Sin embargo, esto los va a llevar naturalmente a la ira cuando se enfrenten a una limitante. La Biblia no nos está hablando de eso. La Biblia nos está hablando de que nosotros como padres, por causa de nuestra frustración instructiva, por nuestro estrés laboral, familiar, conyugal, etcétera, jamás utilicemos la instrucción como un mecanismo de desahogo de nuestras frustraciones o estrés personal, o la instrucción educativa hacia ellos. No podemos provocar a ira a nuestros hijos. En tercer lugar, dice la Biblia que los criemos. Y la palabra crianza, hermanos, significa devoción, provisión física, moral y espiritual. Todo lo que nuestros hijos requieren para poder ser arropados, para poder ser infiltrados, para ser instruidos, para ser conformados y modelados, tiene que ser provisto en una forma primaria por los padres. En cuarto lugar, la Biblia nos habla de la disciplina. La palabra disciplina involucra la necesaria corrección con la dosis de dolor inevitable, dosificada, la dosis de dolor necesaria, bíblicamente definida, para que a través también de este dolor dosificado ellos aprendan el arte de la reflexión y el arrepentimiento. Y esto es algo que el mundo no comprende, sin embargo es algo que el mundo constantemente ejerce porque es un diseño divino y forma parte de la condición consciente de todo ser humano. Cuando tú vas caminando por la hierba fresca con los pies descalzos, disfrutando una fresca tarde de primavera, pero de repente comienzas a pisar en cardos y espinos, el dolor te lleva a detener tu camino y a reflexionar en qué momento pasaste de la hierba fresca a las espinas, en qué momento este caminar agradable en la vida se convirtió en doloroso y el dolor te lleva a detenerte y a reflexionar. Entonces, cuando el dolor es administrado y dosificado bíblicamente, forma parte de la forma disciplinaria instructiva que permite al niño tener una percepción coherente de la vida y de sus experiencias. En quinto lugar, la Biblia nos habla de la instrucción, que significa advertencia, significa amonestación. Y en sexto lugar, dice del Señor. Y eso nos habla entonces de que el contenido de la amonestación, la fuente de la instrucción, la fuente de la amonestación de lo que deben de hacer, de lo que no deben de hacer y las consecuencias, no puede ser otra fuente sino la palabra de Dios. Por eso dice del Señor, en el Señor. Eso incluye entonces la enseñanza de la manera de pensar de Dios, la forma de sentir de Dios, la forma de actuar de Dios, la manera en la cual Dios ve la vida que Él ha diseñado, y en ese sentido la crianza tiene ese contenido, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Es cuando le decimos al hijo, hijo, vamos a que conozcas a Dios y que llegues a un punto en el que tu siguiente decisión sea entregarle tu vida al Señor. Que admires al Señor, que temas su nombre, que respetes su nombre, que creas en Él, que esa sea la dirección en todo proceso de tu vida y que ese proceso al final tenga un solo propósito, que te acerques a Dios, que temas a Dios y le entregues tu vida a Dios. Decíamos la semana pasada que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es una crianza bíblica. Hay que alimentarlos, hay que vestirlos, hay que darles medicinas, hay que darles esparcimiento, hay que darles amistad, hay que darles reglas, hay que darles límites, pero eso no es el enfoque. El enfoque, hermanos, es forjar en ellos el conocimiento de Dios. Una crianza bíblica guiada por el Espíritu Santo. Y esto nos va a proveer a nosotros, en consecuencia, el mayor regalo que como padres podamos recibir. ¿Cuál es el mayor regalo que un padre cristiano puede recibir? La experiencia de la conversión de sus hijos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos son los 6 componentes de la crianza bíblica que nos entrega el libro de los Efesios capítulo 6 en el verso 4. Tenemos que estar presentes, debemos de cerciorarnos de que haya un terreno fértil para la crianza de nuestros hijos, que no haya ira, sino un terreno fértil, que todo lo que hagamos se encuentre hecho de una manera devocional, con un notable amor, una devoción notable para nuestros hijos, que ellos no duden de nuestro amor, que los entrenemos y los amonestemos acerca de todos los aspectos de la vida en el fundamento del conocimiento de la palabra de Dios.
Esos son los elementos, hermanos. Esos son los ingredientes. Y ninguno de esos ingredientes puede hacer falta si queremos que el resultado sea lo que en este sentido y en esta alegoría, la receta que está en el libro de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, salga en el plano de la realidad tal como se encuentra fotografiado en el libro. Así como cuando tú hables un recetario de Chepina Peralta, ¿verdad? O de algún chef muy afamado, un libro muy apreciado de recetas, y abres, ves los ingredientes, la forma en la cual se mezclan, la fotografía final de cómo tiene que quedar presentado el platillo, y entonces quieres que esa fotografía esté en el plano de la realidad, haz lo que el libro dice. ¿Quieres que tus hijos luzcan como hombres y mujeres temerosos de Dios, bondadosos, piadosos, hombres y mujeres que amen al Señor con todo su corazón, por sobre todas las cosas, con su mente, fuerza y alma? Entonces, simplemente, hermanos, sigamos los componentes, hagamos la dinámica, mezclemos los ingredientes, modelemos ejemplarmente la vida cristiana, y entonces tendremos la fotografía en el plano de la realidad en la vida de nuestros hijos. Quiero que hablemos en esta mañana, por eso comentaba que iba a ser concreto el tema del día de hoy, porque solamente vamos a hablar del primer elemento, el primer componente, que es la presencia de los padres. La pregunta es, ¿por qué estar presentes? Bueno, hay un derivado de la Escritura, y es que la crianza es un proceso que debe de aprovechar cada oportunidad que la vida de nuestros hijos nos presenta para enseñarles lo que debemos de enseñar. La crianza cristiana es un tema de oportunidades, y para poder aprovechar esas oportunidades tenemos que estar presentes. Tú no puedes decir, hijo, mira, mañana vamos a las 9 de la mañana a enseñarte sobre la vida, o a las 11 de la mañana, o después de que salgas de bañarte voy a hablarte y voy a enseñarte de qué es la vida. No es de esta forma, hermanos. ¿De dónde se deriva el principio de que la crianza es un proceso que debe de aprovechar cada oportunidad en la experiencia de vida de nuestros hijos? Bueno, de Deuteronomio 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, una escritura que ya leímos hace un par de semanas, pero quiero enfatizar lo siguiente. Presten atención, dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, el primer mandato de parte de Dios para que el padre sea un buen instructor bíblico es que esta palabra, amar a Dios por sobre todas las cosas, sea el fundamento y la esencia y el contenido de su corazón. Un padre que no está consumido por esta verdad, un padre que no abraza esta verdad, no podrá ser un buen agente criador de parte de Dios. Primero tiene que estar en el corazón del padre. ¿Para qué? Para lo siguiente: y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Cuáles palabras? Estas: amarás al Señor tu Dios. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El versículo 7, que es el versículo que habla de la enseñanza a nuestros hijos, nos dice lo siguiente: que deben de ser enseñados de una manera diligente. ¿Qué significa diligencia? Lo contrario a negligencia. El negligente es la persona desinteresada, despreocupada, irresponsable, que posterga, procrastina, deja para después lo que de forma inminente tiene que ser hecho en tiempo y en forma. El diligente, en cambio, es la persona que se apresura a hacer lo que sabe que debe de hacer y lo hace con la instrucción previa necesaria para poderlo hacer de manera eficaz, eficiente, con expertise suficiente para que el resultado sea logrado. La Biblia dice que una vez que la palabra de Dios está sobre nuestro corazón, la palabra nos hace capacitados, nos hace efectivos, nos hace eficientes, y por lo tanto se nos demanda la diligencia, hacerlo con prontitud. ¿Qué cosa? Con diligencia. Es decir, nosotros queremos que nuestros hijos aprendan, sepan cómo es la forma de vida de un cristiano, la forma de vida que complace a Dios, la forma en la cual Dios ve la vida. Y por eso dice: y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. ¿Se dan cuenta? Cuando estés dentro de tu casa y cuando estés fuera de tu casa.
¿Qué significa esto? En cualquier lugar, en todas partes. Compartamos a nuestros hijos, hablemos a nuestros hijos, ministremos a nuestros hijos, en todas partes. Y después dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? En todo tiempo. Ese es el mensaje bíblico. Quiere decir que la labor de la crianza, hermano, no goza de interfaces de descanso. La crianza bíblica es un llamado a ser ejercido de forma permanente, constante, en todo tiempo, cuando estén acostados, cuando se levanten y en todo lugar, dentro de casa y fuera de casa. En términos conceptuales, hermano, esto abarca un espectro total de nuestra vida, en todo tiempo y en todo lugar. Diligentemente estarás hablando estas palabras, enseñándole a tus hijos estas palabras. Hermano, quiere decir que toda interacción con nuestros hijos puede tener una enseñanza de vida que contenga un fundamento, un principio, un matiz, un mensaje de la palabra de Dios. Eso significa permanentemente. Por ejemplo, si tus hijos practican deportes, ¿cuántos aquí tienen hijos que practican algún deporte, alguna actividad edificante de su cuerpo? ¿Cuántos papás? Yo creo que una mayoría. Bueno, cuando tus hijos practican deportes, es una plataforma extraordinaria de crianza. Porque cuando ellos pierdan en una actividad competitiva, ¿tú qué tienes que enseñarles? El consuelo de Dios. Tienes que hablarle de un Dios que consuela, un Dios que basta el corazón cuando se encuentra abatido, triste por una frustración o un fracaso. Que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y tienes además que enseñarle a tus hijos que a través del fracaso el Señor nos instruye y nos edifica, que no siempre se gana, que la experiencia del fracaso es fundamental para formar nuestras vidas y tener una perspectiva coherente de la existencia. Ahora, cuando tus hijos ganan, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hablarles de humildad. Tienes que decirles que Dios es fuente de toda buena dádiva y don perfecto, que su inteligencia, su habilidad deportiva, su fuerza física no proviene de ellos, sino que Dios los ha dotado y por lo tanto el único digno de adoración, honra y exaltación es Dios. Evitar la soberbia, evitar la exaltación personal. Entonces vemos, hermanos, que cada experiencia es una oportunidad para instruirles en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor. Siempre hay una perspectiva celestial de lo que sucede. Y con nuestros hijos tenemos que estar constantemente en esa interacción entre la vida y las maravillas de Dios, las experiencias y el poder de Dios, entre la vida que ellos están desarrollando y la voluntad de Dios, entre la vida y la providencia de Dios. Miren, todo lo que estamos viendo desde hace un par de semanas y en esta enseñanza es la forma en la que Dios ve la paternidad, la forma en la que Dios diseña la crianza. O sea, Dios tiene un punto de vista sobre la paternidad, así la diseñó, pero Dios tiene un punto de vista sobre todo lo que existe, porque todo lo que existe ha sido creado y diseñado por Dios. Por lo tanto, todo opera en una lógica divina, en una secuencia de pasos lógicos, secuenciales, que nos permiten llegar a resultados en diversas áreas de nuestra vida. Todo ha sido diseñado por Dios. Por lo tanto, Dios tiene una opinión respecto del dinero, cómo lo ganamos, cómo lo gastamos. Dios tiene una opinión respecto de quienes nos ofenden o se burlan de nosotros o abusan de nosotros. Dios tiene una opinión al respecto de nuestros padres, al respecto de las cosas que compramos, adquirimos o ganamos. Dios tiene una opinión al respecto de nuestro servicio que le damos a Él en la iglesia, la vida en la familia, nuestros deberes ciudadanos. Dios tiene una opinión de todo. Por lo tanto, la idea es que nuestros hijos, en la medida en la que caminamos con ellos en la vida, cuando estamos en casa o cuando vamos por el camino, cuando están acostados o cuando se levanten, estemos constantemente, diligentemente hablándoles de lo que Dios piensa de las cosas. Esa es la crianza cristiana. Ese es el modelo bíblico. En eso consiste. Para eso nos fueron dados, hermanos, en todo tiempo y en todo lugar. Para que cuando ellos se vayan de casa, porque en algún momento los hijos se van de casa, y eso te lo puedo decir hoy ya por experiencia, cuando un día nuestros hijos se vayan de casa, ellos puedan tener un esquema de pensamiento gobernado por la palabra de Dios. Las riquezas no los seduzcan,
el sexo lo vean con respeto y con dignidad y lo reserven en forma exclusiva para el ambiente que Dios ha diseñado, que es el matrimonio. Las cosas que este mundo les ofrece las tengan en el lugar que les corresponde. Valoren sus relaciones como Dios valora las relaciones. Y esto, hermanos, al final les otorga un paquete de valores que les permita juzgar equilibradamente la vida y relacionarse correctamente con todas las cosas que la vida les va a presentar bíblicamente, como Dios lo piensa, como Dios lo diseñó. Por eso es que debemos de estar presentes. Eso no es algo que podamos hacer a distancia. Eso no es algo que podamos encomendar o delegar a algún instructor no parental. Eso no es algo que nosotros podamos dejar para después. Eso no es algo que nosotros podamos programar en un horario específico del día, eventualmente algunas semanas del año. No, hermanos, esto es algo que amerita y demanda presencia, que estemos presentes. Y de aquí se deriva precisamente, hermanos, que intentemos todo lo que esté en nuestro alcance, en el uso de nuestra inteligencia, para que lo podamos hacer. Como no quedarte dormido cuando vengas a la iglesia, para ser instruido, llevarte el fruto y llevarte la enseñanza cuando estés con tus hijos. Ahora, entendemos que no todos tienen el mismo esquema de vida, pero somos llamados, hermanos, a estar presentes. De esto se derivan también más razones por las que tenemos que estar presentes. Y quiero mencionar algunas de ellas. En primer lugar, porque la calidad requiere cantidad. Ese es un principio espiritual real. Pero este principio espiritual real se enfrenta a un mito, por lo tanto no es una realidad, pero se ha asumido en la sociedad como si fuera una realidad, que nos dice que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. No, mira, lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. Bueno, hermanos, eso no es verdad, es una verdad relativa. ¿Cuándo vemos efectuada esta verdad relativa? Cuando vas en algún momento a un restaurante muy fino, muy elegante a comer y pides un filete miñón y tú estás esperando medio kilo de media vaca, ¿verdad? En el plato porque ya es mucha hambre y de repente te llevan filetito miñón. Mira, el secreto es hubieras pedido mejor una tan pequeña para que no te la llevaran tan pequeña, te la llevaran más grandecita, ¿verdad? Pero te llevan un filete así chiquito, pero de gran calidad. Bueno, ahí podría aplicar, pero ¿quién realmente se satisface con ello, no? Tú quisieras pedir otro más y otro más, pero cuando ves el precio en la carta dices, no, espérate, entiendo el tema de la calidad, me conformo con esta cantidad. Pero hermanos, en términos instruccionales, en términos bíblicos, no es así. Ahora, si yo sé que voy a pasar poco tiempo con mi hijo, evidentemente lo ideal es que yo diseñe un tiempo de calidad, que haga algo productivo con él, que interactuemos, que conversemos, que lo escuche, que me escuche en una forma de calidad, porque yo voy a tener poco tiempo. Pero en este asunto de la crianza, hermanos, cuando no hay cantidad, usualmente tampoco hay calidad. Y vamos a ver por qué. Un ejecutivo de una empresa transnacional muy importante decía, he visto a mis hijos crecer en pijama. ¿Alguien le ha pasado esto? ¿No? Que un día salió de trabajar de la casa, ¿verdad? Y le dejó a la esposa dinero para los útiles del primer grado de primaria y cuando regresa de trabajar ya se va a casar el niño. ¿Y en qué momento creció? Si yo toda mi vida lo vi en pijama y acostado, claro, porque el tiempo que le otorgaste a tu trabajo te eximió, te drenó, te robó la experiencia de la crianza, pero no solamente a ti como padre, lo más trágico es que a tu hijo también le fuiste robado por el trabajo. Entonces, hermanos, la crianza es un asunto de oportunidades. ¿Qué pasa entonces cuando un hijo hace algo que necesita corrección a las 2 de la tarde y no estás presente en ese momento? Es a las 2 de la tarde cuando él necesitaba la instrucción y la enseñanza. Y no va a ser la misma instrucción y la misma enseñanza a las 7 de la noche, porque el tiempo de oportunidad pasó. Tenía que ser ministrado, suministrado, aplicado, enseñado, instruido en el momento oportuno, en el momento de oportunidad. Ahora entendemos, es obvio, no siempre podremos estar en el 100% del tiempo de nuestros hijos. Pero el tema es que tenemos que hacer los arreglos necesarios en nuestra vida para poder pasar el mayor tiempo posible con ellos.
porque en eso consiste la crianza. La presencia es necesaria, la cantidad es parte de la calidad. En segundo lugar, no solamente se trata de pasar tiempo con ellos, sino de crear un ambiente, una atmósfera apropiada. Es decir, como ya lo veíamos, cultivar un corazón requiere que nuestros hijos nos vean ahí. Es la labor del labrador de la tierra, tiene que estar constantemente. Hay un tiempo de barbechar la tierra, prepararla, abrir el surco. Hay un tiempo de depositar la semilla, cubrirla. Ahora hay un tiempo de cultivarla, regarla, para poder estar en el tiempo presente donde se cosecha el fruto de la semilla sembrada. Entonces requiere que estamos ahí para poder cultivar un corazón, una tierra propicia para nuestros hijos. En tercer lugar, el poco tiempo tiende a concentrarse o en confrontar o en conceder. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Entonces, o nos concentramos en confrontar o nos concentramos en conceder. Cuando yo tengo poco tiempo para darle a mis hijos, hay esos dos extremos. Y encontramos esos dos grupos de personas. Hay gente que llega a su casa después de todo un día de trabajo y le reportan inmediatamente, en cuanto cruza la puerta, todo lo que el niño hizo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre que llega a las 7, 8 de la noche a su casa? Le comienzan a reportar que el niño se portó mal, que le pegó a otro niño en la escuela, que no quiso comer toda la comida, que no quiso recoger los juguetes, que no hizo la tarea. ¿Qué tiene que hacer el padre que percibe la responsabilidad importante de la crianza o de la instrucción? Bueno, ese padre va a concentrarse entre las 7 y las 8 de la noche, que es la hora en la cual el niño se acuesta, en corregir al niño. O sea, el niño no tuvo ese día, pero tampoco el siguiente y tampoco el siguiente, una experiencia positiva o memorable con su padre, porque el papá tenía que concentrarse en corregir los errores y los desvíos del niño, porque no tenía tiempo de otra cosa. Entonces se concentra en eso. Ese es un grupo de padres, viven así, corrigiendo todo el tiempo, porque el poco tiempo que tienen lo tienen que dedicar a corregir. Pero hay otro grupo de padres en el otro extremo, un grupo de padres que dicen, no, espérame, yo no puedo dedicarme a esto porque voy a abrumar a mi hijo y ni lo voy a disfrutar ni me va a disfrutar. Y entonces se tornan relajados, permisivos y lo conceden todo. Cuando tenemos poco tiempo, entonces, ¿qué sucede? O lo concentramos todo en confrontar, o lo concentramos todo en conceder. Y entonces nuestros hijos crecen con un desbalance en la crianza, porque la crianza tiene que componerse de corrección, pero también de estímulo. Es decir, yo tengo que estar presente cuando mi hijo hace algo que necesita ser aplaudido, pero debo de estar presente cuando mi hijo requiere la instrucción, cuando algo tiene que ser corregido. Se necesita estar presentes. Si no tengo tiempo, entonces voy a tener que sacrificar una cosa u otra cosa. ¿Por qué más hay que estar presentes, hermanos? Por amor. ¿Cómo se deletrea la palabra amor? No reprobados en ortografía espiritual. Amor se deletrea T-I-M-P-O, o sea, tiempo. No solamente calidad, sino tiempo en calidad. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando los hijos no tienen nuestro tiempo, ellos están formados en su carácter y en sus emociones, sin papá y sin mamá. Y eso tiene un efecto interno muy importante en el corazón del hijo. El hijo entiende que cuando sus papás no están pasando tiempo con él es porque al final hay cosas que son más importantes que el hijo. Y esto no permite entonces que el corazón del hijo sea una tierra fértil para ser depositarios de la semilla del amor. ¿Cómo entender el amor de una persona que prácticamente no está presente con él? Hay un psicólogo llamado Alberto Soler que escribió lo siguiente, y lo cito porque tiene razón. Dice, la expresión tiempo de calidad es una especie de anestésico social para no sentirnos tan culpables. Entonces, como yo no tengo tiempo para darle a mi hijo, no puedo estar presente, voy a darle calidad
de tiempo. Entonces, hay una gran cantidad de consecuencias de la no presencia nuestra, la ausencia nuestra en nuestros hogares, hermanos, en el proceso de crianza. Quiero mencionar algunas de estas consecuencias. En primer lugar, cosas que están estudiadas, hermanos, cosas que están científicamente, sociológicamente probadas. En primer lugar, hay consecuencias físicas. Los niños cuyos padres están menos tiempo en el hogar experimentan consecuencias físicas como una tendencia mayor a la obesidad. Es decir, hay niños, una parte importante de los niños que no están siendo criados con la presencia constante de los padres, tienden a encontrar una satisfacción a esa necesidad emocional refugiándose en el consumo alimenticio. Pero evidentemente un niño no va a hacer un uso excesivo, un consumo excesivo de calabacitas o de zanahorias o de coles, ¿verdad? Por muy bien preparadas que se las dejes en el congelador. Porque en primer lugar las tiene que descongelar y un niño no va a hacer eso. En segundo lugar, un niño va a preferir los dulces, las golosinas, el alimento chatarra, las papitas, los Doritos, los Chetos, los malvaviscos. Eso es lo que un niño va a optar. Y entonces nos damos cuenta de que un efecto resultante de la ausencia, de la presencia de los padres en la instrucción es que el niño se refugia comiendo y comiendo lo que no debe, y por lo tanto la tendencia en ese tipo de niños a la obesidad es mayor. Pero igualmente desarrollan falta de concentración. Hoy hay un trastorno, creo que es un trastorno, se menciona como tal, que es el déficit de atención. Pero sucede que este déficit de atención, en términos prácticos, tiene una parte importante de su origen precisamente en la ausencia constante de los padres. Hay efectos anímicos, hermanos, hay efectos psicológicos, hay efectos en el alma. Niños que desarrollan problemas en la posibilidad de conciliar el sueño. Niños que todo el tiempo quieren estar despiertos, porque cuando llega el padre, llega en la parte final del día y lo que menos quiere el hijo es entrar en una zona de inconsciencia en donde no pueda disfrutar finalmente la presencia del padre. Y entonces son los niños que a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana están interactuando, quieren conversar, están jugando, quieren estar con los padres. Problemas de conciliar el sueño. Pero también hay consecuencias emocionales, físicas, pero también emocionales. Los índices de depresión y de ansiedad son más frecuentes en niños que están solos. En tercer lugar, hay consecuencias también en el rendimiento académico. Hay un bajo desempeño académico en los niños solos. En cuarto lugar, hay consecuencias morales, por supuesto, y espirituales. Porque obviamente un niño sin la supervisión de un papá, obviamente, hermano, está mucho más expuesto a la influencia de los medios de comunicación o a personas externas al núcleo familiar central, nanas, guarderías, centros de educación, tíos, familiares políticos, etcétera. Personas entrenadores deportivos, por ejemplo, también. Y todas estas son personas, hermanos, que realmente son las que están la mayor parte del tiempo con el niño. Y lo que el niño va a aprender es cómo habla, cómo piensa, cómo reacciona, cómo se comporta, cómo decida, cómo pasa el tiempo una persona que no es ni su padre ni su madre. La consecuencia, entonces, que va a adoptar una forma de carácter que no es el nutrimiento directo que tiene que recibir de la crianza en el hogar. Consecuencias físicas, consecuencias emocionales, psicológicas, académicas, morales y espirituales. Entonces entendemos por qué la presencia es importante, es indispensable. Ahora, los padres que han optado por un sistema de cuidado, como decía, no parental hacia sus hijos, pues no podemos juzgar con ligereza a todos, no podemos pasarlos a todos por el juicio en un solo rasero, ¿verdad? Y juzgarlos, incriminarlos, no. Pero fíjate lo que dice un autor cristiano llamado Bryan Chapell. Cito lo siguiente, él dice así: sin embargo, un esposo y una esposa que trabajan muchas horas en trabajos exigentes que los dejan exhaustos al final del día, cuando recogen a los niños de casa de la abuela o de donde los hayan dejado, deben de preguntarse, fíjate, deben preguntarse si se están sometiendo al modelo familiar que el apóstol Pablo prevé para la crianza bíblica. Casas más grandes, autos más bonitos y vacaciones más largas, compradas al precio de los padres ausentes.
Cuesta demasiado y bien pueden indicar sumisión a valores distantes de las Escrituras. Es una buena reflexión. Es una importante reflexión. Ahora, no podemos, como decía, juzgar con un rasero a todos los casos, pero cada familia, cada padre, cada madre debe de hacer su propio ejercicio, su propia labor reflexiva, evaluarse y darse cuenta si realmente, hermanos, han hecho el esfuerzo que se debe hacer para conformar una forma de vida familiar al estilo y al mandato de que nosotros seamos los criadores primarios, los instructores primarios de nuestros hijos en el hogar y también fuera del hogar. Tenemos que hacer una reflexión honesta y seria, porque juzgar es muy fácil. Ay, el hermano, la hermana, se la pasan todo el día en el trabajo. Bueno, habría que evaluar cuáles son las causas, los motivos, las circunstancias que están mediando para que finalmente los padres no estén presentes. Pero, ¿en qué sí consiste nuestra reflexión? Y ahí está la demanda, es nuestra responsabilidad. ¿Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para conformar un estilo de vida familiar que cubra el mandato que Dios me otorga como padre de mis hijos de ser el responsable primario de su crianza dentro del hogar y fuera del hogar? Una pregunta que todos debemos de hacernos. Quiero concluir con algunas consideraciones sobre la presencia de los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque no todas las formas de presencia alcanzan el propósito que se busca al estar presentes. Digamos que hay diferentes niveles de presencia. Y estas, digamos que son una especie de escalonamiento. Necesitamos la primera para pasar a la segunda, la tercera, la cuarta, pero no todos nos logramos desempeñar de manera eficaz en ese escalonamiento. El primer nivel de presencia, hermanos, es la presencia física. Obviamente se requiere, es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que haya presencia necesitamos estar físicamente delante de nuestros hijos. Pero me estoy refiriendo al padre que comparte solamente espacios físicos con sus hijos y comparte cierto nivel de información externa, ¿no? Va por el hijo a la escuela y ¿cómo te fue? ¿Todo bien? Y elementos muy externos a la vida de su hijo. La presencia más bien es física y no hay una interacción, no hay un involucramiento de carácter moral o emocional con el hijo. El segundo nivel de presencia es justamente esta que incluye un componente emocional, una presencia emocional. Fuiste a la escuela, hijo, pero hijo, te noto triste. A ver, cuéntame, puedes abrir tu corazón, puedes tenerme confianza, intentaré ayudarte, intentaré abonar algo a tu vida emocional para ayudarte a salir de esa experiencia. Mira, hijo, yo también he experimentado la tristeza, yo también estoy pasando por una fase de estrés por el trabajo, la carga, la presión, pero estamos mostrando, no sé si me explico, esa interacción, esa interrelación en una conexión emocional. Pero evidentemente eso no es todo. No todo puede reducirse solamente al aspecto físico y al aspecto emocional. La tercera forma o conexión, hermanos, de presencia es la moral. La conexión moral o la presencia ya con un valor moral con nuestros hijos. Y es entonces cuando comenzamos a conectar emocionalmente con nuestros hijos, pero comenzamos igualmente a verterles información que les permite entender qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Ya no solamente pregunto a mi hijo qué fue lo que hizo, cómo se sintió, sino que le digo cuáles son los límites y por qué los límites son necesarios. Es decir, aquí comenzamos a establecer la zona limítrofe de su libertad. Comenzamos a hacerles entender que la libertad es un conjunto que tiene que ser combinado correctamente de factores de privilegio y factores de obligatoriedad. Porque la libertad sin obligaciones y sin responsabilidades ya no es libertad, es libertinaje y por lo tanto, mi hijo, los límites son necesarios, los límites te protegen. Ahí ya estamos dando una presencia moral, pero es necesario el primer escalón, la presencia física, la presencia emocional y la presencia moral del padre. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la cuarta forma de presencia, que es la que finalmente nos interesa,
que es la conexión espiritual con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son liderados por nosotros, hermanos, espiritualmente, recordando qué significa ser un líder, porque eso es un padre, una madre, un líder. Un líder es la persona que sabe a dónde va, sabe cuál es el destino, sabe cuál es el objetivo, sabe cuál es la tierra a la que tiene que llegar. Sabe llegar a dónde va. No solamente sabe a dónde va, sino sabe cómo llegar a dónde va, pero nunca llega solo, sino que lleva consigo a los que van tras él. Eso es un líder y va adelante. Es la persona que abraza, es la persona que abriga, es la persona que no utiliza la arbitrariedad ni la amenaza para poder hacer llegar con él a donde tiene que llegar con los que le siguen. No es a través de la arbitrariedad, es a través del liderazgo espiritual. Y es ahí donde queremos a nuestros hijos, bajo la estructura de nuestro liderazgo espiritual, bajo la protección de nuestro liderazgo espiritual. Entonces, esto, hermano, involucra darle un enfoque espiritual a toda la experiencia de vida de nuestros hijos. No solamente qué es lo que hiciste mal, sino te voy a decir por qué lo que hiciste estuvo mal hecho, por qué lo que hiciste o lo que dijiste ofendió a Dios y por qué Dios es alguien digno de ser exaltado, adorado, bendecido, amado, seguido, respetado, temido, pero no ofendido. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que están en juego con lo que dijiste o con lo que hiciste? Hermano, ese es el liderazgo espiritual que tenemos que ejercer con nuestros hijos. Entonces, tenemos que analizar con importancia, con seriedad esto. Porque mira, ¿qué pasa cuando quieres darle a tu hijo una dirección moral, pero no estás en casa? Tu hijo no le concede crédito a tu ordenamiento, a tu instrucción o tu mandato, porque la presencia física es el factor fundamental, original del liderazgo. Un líder tiene que ser visto. Un líder tiene que ser apreciado. Un líder tiene que modelar la instrucción que entrega. Un líder tiene que ser el lienzo que dibuje a todo color la enseñanza que le estás dando a tu hijo. Un líder tiene que estar presente. Tu ausencia te desacredita moralmente delante de tus hijos. Cuando no te conectas emocionalmente con ellos, sucede lo mismo. Quieres dar una dirección espiritual, que te respeten, pero no has conectado emocionalmente con tus hijos. Entonces tu instrucción espiritual se convierte en una lápida, una carga difícil de llevar para ellos. No hay liderazgo. No solamente es la presencia física, es la presencia física, es la conexión emocional, es la instrucción moral y es el liderazgo espiritual. Es una presencia escalonada que la Biblia nos enseña a ir desarrollando. ¿Y cómo estamos? En eso tenemos que pensar. ¿Cómo estamos? ¿Estoy físicamente? Si estoy físicamente, ¿estoy conectando con mis hijos? O conectar con mis hijos es algo que, ay, no. Mire, yo por eso pago. Es que yo soy un gerente. Soy un buen administrador, consigo a los más capaces y les pago para que hagan la tarea y al final la empresa resulta. ¿Por qué no va a resultar así en mi familia? Porque usted no es llamado a ser un gerente, usted es llamado a ser un padre. No puede pagar para que otros instruyan a sus hijos. O este modelo del que hablábamos militar, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas, reglas, 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 reglas y puras reglas. No, hermano. ¿Y dónde está la consideración del ánimo, del entusiasmo, de las emociones, de la estructura moral de tus hijos? Los estás provocando constantemente a ir. El resultado es negativo, no es lo que la Biblia demanda ni espera de ti. Tus hijos no van a ser la receta que estás viendo en el libro, en el plano de la realidad. Entonces, hermanos, es importante reflexionar. Si tú no construyes una relación con presencia, con conexión emocional, con moralidad, tampoco vas a ser escuchado en la parte espiritual. Es como una escalera que tenemos que escalar en la relación con nuestros hijos para que nuestros hijos sepan que son importantes para nosotros y que no somos un aguafiestas de su vida o de sus planes. No, porque a veces el hijo piensa, es que mi padre me quiere ver amargado, por eso no me dejó salir, por eso no me dejó ir con mis amigos, no fui a la fiesta, por eso mi padre me quitó el celular. Es que mi padre quiere frustrar
mi felicidad. No, hermanos. Si no nos escalonamos correctamente en la presencia y en la conexión con nuestros hijos no lo van a comprender. Ellos tienen que lograr decodificar que estamos cumpliendo con la alta encomienda de parte de Dios a favor de sus vidas y que el verdadero disfrute y felicidad están en conocer y en amar a Dios. Entonces, ¿dónde estamos con nuestros hijos, hermanos? ¿Dónde estamos? Reflexiones finales, pero hagámoslas con honestidad. ¿Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para maximizar el tiempo que paso con mis hijos? O sea, ¿de verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo? Cuando tengo tiempo libre, ¿qué es lo que estoy haciendo con ese tiempo libre? ¿A qué lo estoy dedicando? Ahora, y no estoy diciendo, hermano, que todo esté dado a nuestros hijos en tiempo, porque si estás casado necesitas tiempo con tu cónyuge. Y hay tiempo que tenemos que saber administrar, pero en lo que compete a la crianza y a mi presencia paterna, materna con mis hijos, yo tengo que darle todo el tiempo de mi paternidad a mis hijos en su crianza. Que nuestros hijos sepan, no solo por lo que les decimos, sino por el tiempo que les dedicamos, que son parte de nuestras prioridades. Y algo muy importante, hermanos, que disfrutamos de estar con ellos, porque son una herencia de Jehová. Salmo 127, ¿se acuerdan? Son un regalo, son una dádiva de Dios. Para un cristiano no tendría que pasar de moda la paternidad como para los hombres y mujeres actuales del mundo. Y como decíamos, prefieren tener gatos y perros en vez de tener hijos. No, hermanos, para un padre, para un hombre y una mujer cristiano, la paternidad es una de las más grandes experiencias que Dios utiliza para bendecirnos. Que se sientan amados, que se sientan atendidos, que se sientan dirigidos, que sientan que disfrutamos estar con ellos. No porque su rendimiento sea bueno, no porque siempre den en el blanco, no, sino porque son nuestros hijos. Y el criarlos es algo que, aunque es muy complejo, hermanos, lo disfrutamos y lo disfrutamos de verdad. De verdad. Cuando un niño siente que es molesto al padre, termina considerando que no es importante para él. ¿Alguien sintió esto en su infancia? En cambio, cuando compartes la vida con tus hijos, aún haciendo cosas que para ti puedan ser aburridísimas, porque mira, en mi caso particular, yo llegaba de trabajar en la noche, cansado, y mi hija Valeria saltaba a mi cuello, me abrazaba y me besaba. Papá, ya llegaste, papá, ya llegaste. Y yo le compré un libro muy bonito, de base bíblica, que se llamaba o se llama Sueños de Mariposa. Un libro que tiene que ver con el valor que tienen los niños para Dios. Y no sé por qué a mi hija le encantaba, le complacía, le llenaba el alma que yo se lo leyera. Y ya cuando me recibía con su librito Sueños de Mariposa. Y yo dentro de mí decía, ¿para qué se lo regalé? Porque, hermano, yo no tenía ganas de leérselo. Yo no tenía ganas de leérselo una y otra vez. Pero los padres tenemos que entender que cuando hacemos esas cosas que para nosotros son aburridísimas, estamos dándole a nuestros hijos el valor que Dios les ha dado. Son una gracia de Dios, una herencia de Dios, son una bendición de Dios. Al final, no hacemos con nuestros hijos lo que hacemos para divertirnos, hermanos, lo hacemos para criarlos. Lo hacemos para bendecirlos. Estamos cultivando un terreno fértil en su corazón para que en su tiempo den fruto. Soy un padre, una madre física, emocional, moral y espiritual. O sea, estoy escalonándome bien o estoy atorado en un escalón, atorada en un escalón. Es importante verlo para saber salir y pasar a la siguiente fase. ¿Cómo estamos? Ahora, si no lo soy,
¿Qué podría hacer para poder tener una presencia más íntegra en mi hogar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Nuestra labor, hermanos, es cultivar un terreno fértil para la crianza. Y ese es el primer componente de la crianza bíblica: presencia. Es un llamado a cada uno de nosotros a estar más presentes, más involucrados intencionalmente en la vida de nuestros hijos, gobernados por el Espíritu Santo, usados por Dios para criar a esos regalos que Dios ha puesto en nuestras manos y de los cuales tenemos que hacer una buena administración. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya entendemos el propósito de la crianza? ¿Entendemos los componentes de la crianza? ¿Entendemos este primer componente que es la presencia? ¿Por qué no es sustituible? ¿Por qué parte de la calidad es la cantidad y en la crianza no hay calidad sin cantidad? Vamos a orar. Gracias, Dios. Muchas gracias, bendito Señor Dios y Padre, por tu amor cuidadoso y tu cuidado diligente. Muchas gracias por ser el modelo de lo que nos instruyes, mi Dios. Jamás nos pides que hagamos algo que previamente no hayas hecho tú para enseñarnos cómo se hace. Tú no eres deudor de nadie, no nos has quedado a deber instrucción, capacitación, modelo, enseñanza, ejemplo. No nos has quedado a deber fuerza ni capacidad. Tu Espíritu está en nosotros y tu palabra es el libro de texto que es revelado e iluminado a nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Señor, aquí no hay padres infalibles. No hay padres perfectos. Todos estamos en proceso. Lo importante es que avancemos, que progresemos en ese proceso y no estemos saturados, o que no estemos instalados en el proceso equivocado, en el modelo incorrecto, porque solo hay uno, el que está contenido en la Biblia, el que ha sido establecido por el diseñador de la paternidad y de todo lo que existe. Eres la fuente de todo lo creado, mi Dios. Somos llamados a ser criadores, instructores, amonestadores. Y para eso, Señor, es indispensable la presencia, que debe de estimular en el momento correcto lo que debe de ser estimulado, que debe de corregir en el momento apropiado lo que tiene que ser corregido. El Padre que está y modela la vida que establece en el corazón de sus hijos. Un Padre gobernado y lleno del Espíritu Santo que lleve a sus hijos al conocimiento de quién es Dios en su experiencia personal de vida, y que los hijos, viendo a Dios en la vida del Padre, anhelen a ese Dios en su vida. Somos llamados a eso, mi Señor. Saber que el propósito de la crianza es mucho más que vestirlos y alimentarlos y divertirlos. La crianza es para enseñarles quién eres tú, y que has diseñado el tiempo y el espacio, en todo tiempo y en todo lugar, hablarles estas palabras. Que amemos a nuestro Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Que hablemos de las maravillas de nuestro Dios, porque eres el único digno de ser exaltado, alabado, admirado, contemplado, seguido. El único digno de exaltación, Dios único, total y poderoso, eterno, infinito sobre el universo. Y cómo es que en tu gracia y eterno poder y justicia perfecta muestras tu amor haciéndote un Dios
personal, al cual podemos llamar papito. Como Cristo te llamaba hoy por su redención, podemos también llamarte papito lindo. ¿Por qué te amamos, mi Dios? ¿Por qué nos relacionamos contigo? Y esto hablarlo, Señor, cuando estén sentados en casa, fuera de casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, siendo presentes. Hacerlos conscientes de que los amamos, de que son prioritarios para nuestras vidas como padres, de que disfrutamos de ellos y que a pesar de que la crianza es un duro y difícil trabajo, es una bendición que disfrutamos, porque ellos son una herencia, un regalo, una bendición. Señor, eres tú. ¿De quién aprendemos esto? Y si soy padre de padres que no lo entienden, Señor, dame la gracia para poder ser el tipo de abuelo o abuela que ponga valor eterno en el corazón de mis nietos, pero también en el corazón de mis hijos, con consejo prudente y sabio. Si aspiro a ser padre en algún momento de mi futuro, Señor, que estos valores y preceptos estén tan sólidamente fundados en mi vida, que cuando venga la experiencia esté parado en la verdad, y conocerlos y creer en ellos anticipadamente, si bien no le restará dificultad a la crianza, sí me dará fortaleza para hacerlo con integridad y dignidad. Señor, ayúdanos a vivir en integridad, enseñando de ti lo que debemos de enseñar, hablando de ti lo que debemos de hablar, amándote como debe ser amado, sirviéndote como debe ser servido, para la gloria de tu nombre, la cual es eterna. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, que tengan una